Evangelio según Juan, capítulo 14. Llamo vuestra atención en los versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis, dice Jesús, al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Por esta selección de versículos podéis suponer de qué quiero hablar en esta tarde. Jesús y la oración. En el domingo pasado estábamos hablando de Jesús hoy, cómo Jesús sigue activo, no solamente sentado en su trono, sino como cabeza de la Iglesia y demás. Y de una manera muy ligera teníamos esta idea también de la intercesión en su nombre, poder pedir. El Señor sigue intercediendo, abogando a favor de los suyos, de su pueblo. Pero yo quería detenerme, porque lo merece, la relación que hay de Jesús con la oración. El tema de la oración es un asunto muy amplio y abarca muchos conceptos y muchas ideas. Justo el club de lectura que teníamos para hoy es un libro sobre la oración, y hay otros muchos que lo tratan de manera muy amplia en los diferentes aspectos. Yo no quiero entrar en ni siquiera una mínima parte de lo que pueda significar la oración, o de animar ni de corregir asuntos con respecto a la oración, sino de la relación que hay entre la oración nuestra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. La oración está muy vinculada a su obra y a su persona. Por supuesto, tenemos la certeza, porque lo podemos mirar desde el principio de las Escrituras, que Dios siempre ha escuchado la oración de su pueblo. O sea, no tenemos un Dios que es sordo, es un Dios que escucha y que actúa. Y todo aquel que se dirige a Él tiene que tener la certeza de que Dios tiene oídos para oír. Es cierto que hay un interés y un cuidado especial por su pueblo, y que Dios, dice en el Antiguo Testamento, escucha el clamor de su pueblo. Pero hay un aspecto muy especial y muy íntimo cuando nos acercamos en el Nuevo Testamento. Salomón, nos dice el rey, ha levantado el templo, y podéis mirar la hermosa oración que Salomón hace cuando ve la gloria y la majestad del templo, y cómo la gloria del Señor llena aquel lugar. Pero podemos ver cómo Dios iba a responder ante las necesidades y al clamor. Si vosotros oráis dirigiendo vuestra atención al templo, el Dios del cielo responderá según aquella necesidad y aquella otra. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo con su obra redentora es romper el velo. Es decir, hay un lugar santo donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año
Pero nuestro Señor Jesucristo lo rompe. Y en el momento que lo quita, nos permite a nosotros, los creyentes, tener libre acceso a ese lugar. De lo que está tratando es del sacerdocio universal del creyente. Lo que está diciendo es, ahora, en cualquier momento, en cualquier lugar, gracias a la obra del Señor Jesucristo, nosotros podemos dirigirnos a Dios, no importa en qué lugar, no importa en qué momento. Fijaros bien lo que eso ya significa. Cristo ha muerto y una de las cosas que ha conquistado es permitirnos a nosotros, los creyentes, poder dirigir nuestra oración al Padre. Y Él siempre responderá. Ya no necesitamos el sacerdote que intercede por nosotros, sino que nosotros mismos somos esos sacerdotes porque tenemos el sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, esto de la oración y los beneficios que ha venido con la oración gracias al Señor Jesucristo tiene diferentes aspectos y yo quisiera que lo pudiéramos mirar. Primero, lo que hemos leído en estos versículos, y empezamos desde el capítulo 14, que hemos leído un par de versículos, el 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, y esto se va a repetir varias veces a lo largo del capítulo 14, 15, 16, en mi nombre. Esto no significa que es únicamente el hecho de que citemos el nombre de Jesús. Nosotros tenemos la costumbre, no quiere decir que sea necesaria o que sea todo bíblica, pero tenemos la costumbre de hacer nuestra oración y terminar en el nombre de Jesús. Amén. Hay veces que podemos pensar, o una gran parte de las personas, que no importa lo que una diga, no importa con qué actitud venga en la oración, simplemente hay que decir en el nombre de Jesús, esto lo hace ya santificada, ya hace una oración especial. Así que tenemos oraciones que son sermones, tenemos oraciones que son contradictorias con la doctrina de la palabra, tenemos oraciones de gente que le gusta escucharse a sí mismos y que pensamos que decir, bueno, pues al final, en el nombre de Jesús, Dios está obligado a escuchar nuestra oración. Pero no es esto, ni mucho menos, lo que estos versículos y otros están significando. No es decir, no importa lo que tú pidas, si lo pides en el nombre de Jesús, esto va a hacer. Es como aquellos que cometen barbaridades en milagro, declaro en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús digo y tal, como si los demonios simplemente por escuchar el nombre de Jesús, como si fuera un karma, van a salir corriendo. Y esto no es real, esto es una ficción, no es bíblico. Pero sí nos está diciendo nuestro Señor Jesús que todo lo que pidiereis en mi nombre, vuelvo a decir, no es citar el nombre de Jesús, como si fuera algo mágico. ¿Pero qué es? ¿Qué significa que nuestras oraciones sean en el nombre de Jesús? Bueno, lo está diciendo los pasajes que hemos leído. Cuando nosotros hacemos una oración en el nombre de Jesús, lo que estamos implicando y estamos confesando es que creemos y confiamos en el Señor Jesucristo, que es lo que Él ha abierto en el acceso al Padre, al cielo. Lo que Él ha conseguido es firme y seguro. Es decir, podamos citar en el nombre de Jesús o no citarlo en nuestra oración, si nosotros oramos confiando en la obra que Cristo ha hecho, nuestra oración será aceptable delante del Padre, ante el Padre. Nuestras oraciones son válidas. Bueno, hay otros elementos. Nos dice que cuando oremos, que no oremos por egoísmo o que oremos por fe, con plena y total confianza en lo que pedimos, si lo que pedimos es honesto, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo este pasaje, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, es que nuestras oraciones deben descansar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no en nuestra habilidad verbal, no es en nuestra experiencia que nosotros podamos tener, no es en el valor que nosotros podamos considerar que tenemos, sino todo descansa en el Señor Jesús.
en su nombre, en su autoridad, en su conquista, en cómo Él ha vencido, en quién es ahora y siempre. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer nuestras oraciones. Yo os animo, orad, como vamos a ver, pero que cuando oréis no sea, me tienes que escuchar a mí porque soy yo el que lo está haciendo, o tienes que responder porque mira cómo es mi vida, o mira cómo yo me lamento, o mira cómo yo siento. No. Nuestras oraciones, aunque sean una palabra o sean un discurso largo, tienen que estar en, no tengo mérito alguno, pero Cristo tiene todos los méritos. Yo no puedo hacer nada, no puedo traer nada limpio delante de ti, pero Cristo lo ha traído en mi nombre o de mi parte. Así que nuestra confianza está en aquel que abre la puerta, no en nosotros que ahora podemos entrar por la puerta del lugar santísimo. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que oremos en su nombre, lo que nos está diciendo es que nos estamos identificando con Él ante el Padre. Como somos miembros de Él, somos suyos. Es como cuando vamos a hacer una visita de alguien que no nos conoce, nos han dicho de alguien muy importante que nos puede recibir y nos dicen, pero tú ve y dile que vas en mi nombre. No es que hemos arrancado el nombre de un casillero o de una guía de teléfonos o lo hemos encontrado en internet. Cuando nos presentamos delante de este juez, de esta autoridad, de esta persona importante, y le decimos, queremos que nos reciba porque yo tengo una relación especial con dos fulanos que usted conoce, que es un familiar, es un amigo, etc. Venimos en su nombre, que nos identificamos con esa persona en particular. Vosotros no tenéis nada de valor por vosotros mismos, aun cuando sí es verdad que somos hijos de Dios, pero causa de Cristo. No tenemos ninguna cosa que ofrecer delante de Dios, pero el Señor Jesucristo nos dice, cada vez que vengáis al Padre a pedir alguna cosa, identificaros como que sois míos. Es decir, que sois de aquellos que estáis en mi mano. Así que tú y yo, en nuestras oraciones, nos presentamos delante de Dios y ¿qué le podemos ofrecer? ¿Bajo qué autoridad nosotros podemos venir? Lo único que podemos decir es, somos de los que ha ganado Cristo con su sangre en la cruz. Somos de los suyos, de aquellos que tienen la mano, de los que nadie puede apartar, porque Él los tiene fijos y seguros. Recíbeme, Padre, recibe mi oración, escucha y responde a mi clamor, porque yo soy de Cristo y soy de los suyos. Nuestra identidad, nuestra riqueza personal va a depender siempre, para todo y en particular en la oración, en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que orar en su nombre es que nosotros confiamos en Él y nos identificamos ante el Padre, ante el cielo, como de los suyos. Pero damos un paso más. Cuando el Señor en el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, nos dice que oremos en su nombre, lo que nos está diciendo es que debemos de orar siempre y cuando permanezcamos en su persona. Me parece que es absurdo y banal. Muchas de las oraciones que se hacen en el día de hoy, en el nombre de Jesús, por personas que no tienen ningún tipo de relación con el Señor Jesús. Es como si yo quisiera hablar con alguien muy importante que no me conoce y no tengo ninguna relación. Podéis imaginar que yo voy ante el primer ministro, bueno, no tenemos primer ministro, ante el presidente de gobierno y le digo al presidente de gobierno, mire que vengo en nombre de fulano. Ah, sí, ¿cómo está? ¿Dónde está él? ¿Cómo va su...? No, si no tengo ni idea, no lo conozco. No sirve de nada. Soy una persona totalmente desconocida. En muchas ocasiones nuestra vida, y aun cuando decimos ser creyentes, nuestra vida está muy alejada del Señor Jesús. Es decir, que a lo largo del día o a lo largo de la semana vivimos de espaldas al Señor. No escuchamos su voz, no hacemos su voluntad, no buscamos agradarles y creemos que en una oración ligera antes de comer para dar la gracia o buscando la paz o la solución a algún problema,
el Señor nos va a responder si decimos en el nombre de Jesús. Es decir, le estamos dando la espalda y creemos que Él está obligado a responder nuestra oración porque pronunciamos su nombre. Pero no es esto lo que nos muestran las Escrituras y no es esta la idea que nos está diciendo Juan o las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Si tu oración tiene que tener valor y aspiras a que sea respondida por gracia de parte de nuestro Señor, tienes que buscar una relación espiritual, una vinculación constante con el Señor Jesucristo. Y esto lo va a hacer cuando nos dice, si hacéis mi voluntad, si guardáis mis mandamientos, si me amáis como yo os amo, etcétera, etcétera. Tú debes de estar en Cristo, Cristo debe de estar en ti. Fijaros lo que nos dice el capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fijaros bien cómo lo está poniendo el mismo Señor Jesucristo en este versículo. Vosotros tenéis que permanecer en mí, es decir, hermanos, tenéis que estar descansando en Cristo a lo largo de vuestra vida cristiana. Descansar en Él significa que os rendís a Él por completo. Pero no solamente eso, sino que además mis palabras tienen que permanecer en vosotros. Es decir, que las palabras del Señor tienen que ser algo habitual y común en nuestras vidas. Es decir, su voluntad. Si tú no descansas en Cristo y las palabras de Cristo no descansan en ti, no esperes que se respondan a las oraciones. Porque aquí lo que nos está diciendo es, si permanecéis, descansáis, dependéis de mí y mis palabras están en vosotros, las guardáis, entonces pedid. Pero si esto no es así, no tiene sentido que pidáis. Nos encontramos muchas personas que tienen una vida totalmente alejada de Dios cuando tienen asuntos de trabajo, asuntos personales o asuntos de internet, televisión y todos los peligros que hay. Cristo aparte, alejado. Ahora, eso sí, cuando tengo problemas de espalda o cuando tengo un asunto que solucionar o algún conflicto, entonces agarro de Cristo para que me responda a las oraciones. Esto no funciona. Esto no es así. Así que orar en su nombre no es meramente citar su nombre, aunque lo hagáis en griego o hebreo. No es más allá que una rendición total en su persona y en su obra, un identificarnos con Él, somos suyos, somos de Él, y un permanecer en Él de manera constante. Pero la oración que nos está diciendo es cuando oramos, pedirle al Padre, dirigirnos a Él. Esto es importante cuando los discípulos se acercan al Señor Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Es un momento muy solemne, muy especial, la enseñanza de la oración. Y tiene muchos detalles, podríamos dedicar mucho tiempo a estudiar el ejemplo, no la repetición, sino el ejemplo del Padre Nuestro. Pero fijaros lo que dice el Señor. Cuando oréis tenéis que orar de esta manera, Padre Nuestro. Es decir, que nuestro Señor Jesús lo que nos está enseñando es dirigirnos en la oración al Padre. Si hay veces, pero creo que son las excepcionales, en donde podemos orar al Espíritu y podemos orar a Cristo mismo. No está diciendo que no podamos dirigirnos al Señor Jesús, al Cristo, ni que podamos dirigirnos al Espíritu. Pero el Señor Jesús nos enseña, y nos lo repita, cuando pidiereis al Padre, pedirle al Padre, cuando oréis, oraréis, Padre nuestro. Es decir, de manera general, de manera común, tradicional, tenemos que dirigirnos al Padre cuando nosotros oramos. Tenemos el ejemplo especial de nuestro Señor Jesucristo. Si leéis los Evangelios, podéis ver constantemente las oraciones del Señor Jesús Padre. E incluso en el último momento, antes de la muerte, ¿no? Padre.
nos da el ejemplo y nos da el permiso para que nosotros podamos dirigirnos a Dios como Padre. Claro que si decimos, Dios que estás en los cielos responde a la oración de tus criaturas, Dios es misericordioso y puede responder esas oraciones. Por supuesto que Él tiene los ojos puestos en todo el universo y en todas sus criaturas y sobre todo en el ser humano, sean creyentes o no sean creyentes. Pero lo hermoso, extraordinario, es que nosotros podamos dirigirnos a ese Dios único y podamos llamarle Padre. Y lo que eso está implicando en nuestra intimidad y relación con Él. Lo que la Escritura nos está diciendo es, hay una invitación de parte de Cristo, hay una invitación de parte del Evangelio. Pedid y se os dará. No es que nosotros podamos exigir y Dios está obligado a dar. No, lo que nos dice la Escritura es, pide, llama a la puerta y se te va a abrir, busca y ciertamente encontrarás. Nosotros somos invitados a pedir, pedid, y el Señor lo dice varias veces, vosotros pedid, pedid en mi nombre, pedid. Y nosotros nos acercamos al Padre como sus hijos, como criaturas indefensas o débiles, conflictivas, contradictorias, pecadoras, pero tenemos una promesa que nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo, nos lo da el Evangelio. Vosotros venís y pedís. ¿Por qué vais a pasar hambre? ¿Por qué vais a pasar frío? ¿Por qué vais a tener conflictos? ¿Por qué vais a tener luchas? Pedid. No recibís porque no pedís. Y cuando pedís, pedís mal. Pero el Señor lo vuelve a decir, nuestro Señor Jesucristo. Vosotros pedid. Capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Vale, capítulo 15, versículo 16. Dice al final del versículo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, volvemos otra vez al versículo 13. Le pediréis al Padre en mi nombre y yo, Jesús, lo haré. Pero volvemos a leer en el versículo después, versículo 16, capítulo 15, versículo 16. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, no lo voy a hacer yo, os lo va a dar Él. A ver, ¿esto es una contradicción o es un complemento hermoso y profundo? ¿Está nuestro Señor Jesucristo en este mismo mensaje contradiciéndose? Por una parte está diciendo, si vosotros pedís en mi nombre al Padre, yo os lo voy a dar. ¿Qué sentido tiene que nosotros le pidamos al Padre para que luego sea al final Jesucristo el que lo va a hacer? O que nos diga en el capítulo 15, pedir al Padre en mi nombre y Él os lo dará. Pero no era Jesús el que nos lo va a hacer. Bueno, esto lo soluciona el capítulo 16, versículos 23 y 26. Y yo rogaré al Padre, y entonces Él os lo dará. Lo que está planteando nuestro Señor Jesucristo es algo que ya hemos visto muchas veces, que no podemos definir, que no podemos explicar, y es la relación de la Trinidad, y es la relación del Padre y el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo son diferentes personas, pero es una unidad que no se puede separar. Hay un solo Dios, pero es Dios Padre y es Dios Hijo. Y el Señor, nuestro Señor Jesús, dice, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, y mi Padre queda satisfecho cuando yo hago su voluntad, porque el Padre y yo somos uno, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que todo lo que pidierais en mi nombre, en realidad lo dará el Padre, pero lo haré yo. Es la relación y es la obra. Esto es lo que está ocurriendo a lo largo de nuestras vidas. No es simplemente que nuestro Señor Jesús sea un mero instrumento para que, si nosotros no podemos completar la oración, entonces lo vaya a hacer el Señor Jesús rogando para que al final el Padre sea conmovido a misericordia y nos lo responda. No, lo que nos está diciendo es, vosotros no podéis convencer al Padre, pero yo lo puedo convencer.
Vosotros no tenéis ningún tipo de argumento que presentar para cambiar la voluntad del Padre, pero estoy yo aquí. Es más, en realidad todo lo que el Padre va a hacer es para glorificarme a mí, y todo lo que yo voy a hacer con el Padre es para glorificar al Padre. Es la intimidad y es la fortaleza de nuestras oraciones. Por eso, cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesucristo, en realidad lo que estamos clamando es al corazón y es a la puerta de Dios mismo, de Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo no es una criatura más, no es un Dios menor, es Dios relacionado íntimamente con el Padre. Y la voluntad del Padre es glorificar al Hijo. La voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y por tanto nosotros estamos ahí en medio. No importa en realidad quién lo va a hacer, si es el Hijo que lo hará o el Padre que lo dará. Al final es Dios respondiendo por pura gracia y en medio nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Cuando vosotros estáis orando y oramos de esta manera, nos estamos sirviendo de la naturaleza divina, de la relación divina y de la misma Trinidad. No entramos en la obra del Espíritu, que es sorprendente. El Espíritu también se nos dice acerca de Él que pondrá palabras en nuestra boca y que cuando no tengamos palabras adecuadas, Él rogará al Padre, Él intercederá, con gemidos si es necesario. Es decir, que tenemos el Espíritu que también estará obrando en medio de esta oración. Así que ahora te imaginas a los pies de tu cama. Estás débil, estás confuso, en una lucha espiritual y emocional, te agobian los problemas o las debilidades de tu propio corazón y entras en un conflicto, pero también en la oración. Y de pronto te tienes que dar cuenta cuando estás orando y orando en una plena confianza y relación con el Señor Jesucristo, que el cielo mismo se conmueve y que es Cristo quien está tomando tu oración y Él mismo lo está poniendo al Padre. Y el Padre está diciendo, estaba deseando que tú me lo trajeras para yo poder obrar para el bien de los míos. No estamos rompiendo ningún tipo de relación. Y entre medias viene el Espíritu para ayudarnos y poner las palabras. Dirigir nuestras oraciones al Padre en una plena intimidad y relación con el Hijo. Ahora bien, todo esto, ¿por qué razón? ¿A dónde nos lleva? En cuarto lugar, la oración. Volvemos al capítulo 14 y versículo 13. Y nos dice... Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es decir, confiados, rendidos y guiados por la persona y la obra del Señor Jesucristo, ¿sabéis lo que estamos haciendo? ¿Sabéis lo que es nuestra oración? No es meramente una intercesión por otros, no es meramente una muestra de gratitud, que también lo es, no es para pedir favor o reconocimiento para nosotros, no, lo que realmente estamos haciendo con una oración en el nombre de Jesús es glorificar al Padre. Todo lo que dice aquí, yo lo haré, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que tú haces una oración ferviente, una oración de fe, una oración en el Espíritu, le estás pidiendo a Dios y de pronto el Señor Jesús, que en su nombre está intercediendo, rogando al Padre para que te lo dé, y el Padre lo hace, y el Padre cumple y obra y te da todo lo que tú pides, ¿para qué? Para recibir gloria y majestad, para que podamos ver la grandeza de su nombre. La oración no es simplemente un medio para conseguir cosas, lo conseguimos. Hacemos peticiones, sí es verdad, encontrar el favor de Dios, pero no es únicamente para pedir cosas, sino para darle a Él gloria. Si resulta que te da lo que pides o que no te da lo que pides, si tú consigues lo que querías o no lo consigues, no importa. Si oras en el nombre de Jesús, Dios es glorificado. Así que cuando nosotros nos reunimos un jueves, y os animo a que vengáis un jueves a la oración,
No va a importar si son oraciones más aburridas, o sean oraciones más raras, o más o menos emocionales, o si va a ser por pedir por ciertas cosas. No, lo que estamos haciendo cuando nosotros nos reunimos en una reunión de oración, o como lo estábamos haciendo anteriormente, antes del mensaje, es glorificar al Padre. Es poder poner nuestras peticiones para que Él se glorifique y se magnifique en medio de nosotros. No glorificamos al Padre haciendo su voluntad en las cosas, o siendo buenos creyentes, o buenos padres, o buenos hijos, etcétera, etcétera. Glorificamos a Dios poniéndonos en sus manos y diciéndole, hágase tu voluntad, para la gloria del Padre. Pero no es esto únicamente, hay más razones. Si vamos al capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro, Cristo estaba en medio de ellos todavía. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Fijaros bien, no es únicamente pedir para que podáis recibir lo que queréis. Quiero un mejor trabajo, quiero más salud, quiero menos años en mi vida, quiero no sé qué cosas. Y podamos estar constantemente pidiendo. Bueno, es una posibilidad, pedir, y se os dará, claro que sí. Pero hay un mayor objetivo. Aparte de que la oración glorifica al Padre, lo que nos está diciendo aquí es que tu oración, si es una oración en el nombre de Jesús y confiando en su persona y en su obra, ahora será para tu gozo. No sé si lo habéis experimentado, pero es una promesa. Lo que nos está diciendo es, a lo mejor te levantas de tus rodillas, o después de esos minutos, o muchos minutos que has pasado en oración, y quizá no has conseguido lo que esperabas, y tienes que seguir afrontando los problemas y los conflictos, trabajo, salud, etc. Pero lo que sí nos da una promesa es que tu gozo será cumplido. El gozo cristiano no está en tener cosas, no está en conseguir cosas, o no está en evitar las malas cosas. El gozo cristiano está en una intimidad con el Señor, donde tenemos la certeza de que podemos hablar con Él y que Él nos hablará a nosotros. ¿Y qué mejor cosa que a pesar de todas las penurias podamos decir con certeza, he entrado en el lugar santísimo gracias a la persona y la obra del Señor Jesucristo y he tenido un encuentro, una conversación con el Padre. He estado en su presencia. Esto es lo que nos está diciendo. Las razones de la oración. Gloria al Padre, gozo para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto, y con esto termino, no lo está diciendo a un individuo, aun cuando es una oración personal, privada, que nosotros podamos tener, pero lo está diciendo a todo lo que es la Iglesia y todos los creyentes. Fijaros lo que nos dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Capítulo 18. Evangelio según Mateo, capítulo 18, está hablando en un contexto delicado de iglesia, de disciplina, etc. Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si cualquiera de vosotros se pusieren de acuerdo en lo que van a pedir, entonces mi Padre lo va a hacer. ¿Por qué? Versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Pero ¿qué es lo que esto está significando? Fijaros bien lo que esto está significando para nosotros como iglesia ahora, aquí, en esta calle, en este momento, y en cada domingo cuando nos reunimos a orar, o cada jueves cuando tenemos un tiempo para orar. Es la oración congregacional, es la oración poderosa, es el pueblo de Dios que está orando.
Otra vez os digo, cuando dos de vosotros pidiereis las cosas en común acuerdo, mi Padre lo va a responder. ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de vosotros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que os podéis imaginar otra vez una reunión de oración. Pobre, sí, pobre en palabras, pobre en actitudes, pobre porque nosotros pobres, insignificantes criaturas somos. Y que nos hubiera gustado que hubiera una gran multitud de personas creyentes orando todos en unanimidad. Pero no, somos 4 o 5 con un montón de conflictos o de dificultades y tensiones, etc. No importa, porque donde están 2 de acuerdo, en medio de ellos está el Señor. Así que el poder no está en vamos a juntarnos todos y levantar nuestras voces, a ver si con muchas voces podemos llegar al cielo. No, tus voces no van a llegar al cielo, ni van a salir del techo, no se van a enterar los vecinos. No tiene ningún valor que nosotros gritemos, aun cuando estuvimos 1000 personas todas reunidos para gritar. Ahora bien, nuestra oración sí va a tener poder, y va a tener valor, y va a tener significado. Porque si estamos reunidos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Y en realidad no será nuestra oración lo que va a llegar al Padre, sino el ruego de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una promesa, pero también es un mandato. Nos está mandando porque nos está prometiendo algo benigno, algo bueno, algo saludable. Reuniros, poneros de acuerdo, orar en mi nombre. Yo estaré con vosotros y entonces recibiréis. Ponerse de acuerdo como iglesia, porque Él está en medio de nosotros. Será por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo que está en nosotros y está en la congregación, está en la iglesia. Pero esto es lo fantástico. Nunca estaremos solos. Y nunca nuestra oración será banal o será inservible o inútil, porque si estamos descansando tú y yo, y un tercero quizá, o 1000 personas más, en la persona del Señor Jesucristo, la voz que se va a escuchar no será únicamente la tuya y la mía, sino la de nuestro Señor, que estará con nosotros. Ninguna reunión de oración es inútil y por tanto es necesario que todos nosotros nos unamos para levantar nuestra voz y que Dios el Padre tenga misericordia. Que va a obrar Cristo, es cierto, lo dice, yo lo haré. Que nos va a responder el Padre, es cierto, lo dice, mi Padre lo dará. Que el Señor será glorificado, sí, así es. Que nosotros nos llenaremos de gozo, también es cierto. ¿Por qué? Porque Cristo sigue obrando desde el cielo y desde aquí, en medio de nosotros. Amén. Amén.